otro cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abril. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Caminos de Tiza. Nuestro tema de hoy es dar clase. ¿Cuántos estilos diferentes de clases dan los docentes? ¿A cuántas clases diferentes hemos asistido en nuestra condición de alumnos? ¿Y qué está en juego a la hora de dar clase? La formación docente, la concepción de aprendizaje, los recursos tecnológicos. Enseguida comenzamos a desarrollar este tema con nuestros invitados. Mientras tanto, los dejo con un tema musical, porque de lo que se trata es de aprender. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Bueno, aquí estamos. Enseñar, transmitir, dar clases, será todo lo mismo. Voy a saludar a nuestros invitados. Bueno, ¿qué tal? Vanina Trentín, bienvenida. Vamos a saludar a Pablo Frisch, así lo diferencian de Nicolás Arata. Pablo Frisch, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? Bueno, y por fin Nicolás Arata, bienvenidos. Bienvenidos los tres, gracias por estar ahí. Podemos arrancar un poco con esta pregunta. ¿Qué te parece, Pablo, si es todo lo mismo? Transmitir, enseñar, dar clase. Es muy buena la pregunta, Mirta. A mí me parece que una clase es algo que tiene lugar en el marco de una determinada propuesta de enseñanza y aprendizaje. Ajá. Y cuando los docentes construimos esa propuesta de enseñanza y aprendizaje, debemos hacernos tres preguntas. Que son, primero, ¿qué vamos a enseñar? ¿No? Y ahí va a marcarnos mucho nuestra formación disciplinar y también ideológica, ¿no? ¿Qué contenidos voy a seleccionar para enseñar? Muy importante también es preguntarnos para qué los vamos a enseñar, ¿no? ¿Con qué enfoque pedagógico? ¿Cuál es para nosotros la función de la escuela? ¿Y cuál es la función de nuestra materia en esa escuela? Y finalmente, una de las preguntas más importantes es el cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a producir ese conocimiento? Y ahí entra nuestra formación didáctica. Cuando los docentes nos hacemos esas tres preguntas, empezamos a construir una forma de abordar un objeto de estudio. Las clases son el espacio y el tiempo en el cual nosotros desplegamos esa propuesta. Y entonces esas propuestas tienen muchas actividades distintas en función de los momentos de la propuesta y la recepción que tenga por parte del curso. Por eso las clases siempre van a ser distintas. Claro, claro. Muchas de esas preguntas que te haces y que hay que hacerse las vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Cuando decimos dar clase, Vanina, estamos usando ese verbo dar. ¿Qué da el docente cuando da clase? Bueno, la verdad es que es una palabra pequeña que involucra muchos sentidos, es muy profunda y también es polisémica, ¿no? Ajá. Creo que lo que primero, digamos, pondría en la lista sería, damos una oportunidad y sobre todo lo que nos guía es un profundo sentimiento de compartir con los otros, con las otras, aquello que nosotros sabemos y que estamos convencidos, porque hay algo del convencimiento que creo que es muy importante también, que puede modificar el modo de ver el mundo de quienes aún no saben todo lo que nosotros por el momento sí sabemos, pero que deseamos profundamente compartirlo, ¿no? Y en este sentido, no solo cambiar la manera de ver el mundo, sino también cambiar su modo de habitar el mundo y su modo de transformarlo. Y en ese dar, uno también
ofrece la oportunidad de que el otro transforme lo que estamos enseñando. Y en este sentido hay algo de lo que Pablo recién planteaba del qué, que tiene que ver con un posicionamiento respecto del conocimiento, ¿no?, que nosotros los docentes portamos, y es entenderlo siempre como inacabado, como una versión posible de todo lo que es posible saber, en todo caso como la mejor versión que hemos sido capaces de construir para compartir con los otros. Ahora, Nicolás, ¿es un dar clase o es un hacer clase? Están involucrados los dos verbos, las dos acciones. Yo, escuchando tanto a Pablo como a Vanina, me venía la imagen de esa filósofa María Zambrano, esa filósofa española que decía dar clase es sobre todo dar o habilitar un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo lo que las y los docentes procuramos es poner a disposición una selección de la cultura, de lo que creemos efectivamente que son los mejores elementos que representan nuestra cultura, para que los recién llegados se puedan encontrar con ellas, pero que al mismo tiempo, y ahí creo que el dar y el hacer le tienen que hacer lugar a un ejercicio de libertad, de creación, decía, para que esos recién llegados hagan con eso que nosotros seleccionamos lo que quieran, es decir, que intervengan también un proceso de apropiación de eso que nosotros transmitimos para que la cultura pueda ser no solo pasada, sino recreada. Claro, recreada, transformada, como decía Vanina. Voy a compartir con ustedes y con nuestros invitados también una escena de la película Juana a los 12, donde hay una docente que está dando clase. Good. Okay, now where did William the Conqueror come from? Where was he coming from? William the Conqueror, don't you remember? Well, now we've got the titles. Have you got that already? Everything's there. Now, let's go on from where we were before. William the Conqueror was coming over to conquer England. And he was waiting for the wind to change. Harold was, if we can imagine England, something like a triangle, something like that for the moment. And Harold and his men were up here, and down here in Kent, just opposite Calais of France, William the Conqueror was waiting here, and he was about to invade England. And so the battle was going to take place in this sort of lowish land, but with a hill behind it. What was the name of the place the battle took place? That's easy. Yes, in Hastings. Anybody know where Hastings is? In Kent, right. Does anybody know if it's the south of England or the north of England? No. No, I don't think you're very right. Where would it be? Can you tell me? South of England, right. It's right in the south. And poor Harold. Bueno, hay clases así. Hay clases así, Nicolás. Sí, hay clases así y hay posiciones docentes que quizás, están todavía en una versión quizás de la clase más ligada con su propia experiencia de su paso por la escuela que con la de quizás los desafíos contemporáneos que supone, por ejemplo, en este caso, enseñar historia, ¿no? Claramente lo que esta maestra, con toda su sabiduría, porque eso no se puede negar, quizás estaba todavía muy pegada a una forma de transmisión de la historia, de fechas, de batallas, de lugares, etcétera, que no coincide con las sensibilidades de esta época. Y eso es un desafío, no es una condena, es un desafío que los profesores, las profesoras tenemos que enfrentar. Bueno, y también me parece importante tener un registro del interés que hay cuando un docente está dando clase. Ahora, Vanina, ¿se puede decir clase expositiva versus clase dinámica, participativa? Bueno, los versus siempre nos posicionan en lugares antinómicos, difíciles de conciliar y nos invitan a una tentación que es tratar de encontrar un punto medio. Yo creo que en la exposición lo que tenemos que en todo caso evitar, más que
más que, digamos, hacerlo dinámico, es el monólogo, ¿no? O sea, creo que una muy buena exposición también puede invitar a procesos de reflexión, puede interpelar al interlocutor, puede construirse con un montón de herramientas y de recursos que enriquezcan ese relato, porque al fin y al cabo nosotros también nos construimos de relatos. Entonces, una exposición tiene que ver con eso y fundamentalmente tiene que incluir a quien nos está escuchando. En ese sentido, una cosa muy hermosa que me parecía de esa clase, aunque parezca mentira, también hay elementos que son muy hermosos, que es esa relación intergeneracional, ¿no? Esa docente que uno podría decir es quizás mucho mayor de lo que habitualmente son los docentes en las escuelas, ¿no? Su imagen. Y en ese sentido me parece que hay algo, digamos, de este vínculo intergeneracional que es fundamental para que pueda cumplirse lo que planteamos antes de compartir la escena, ¿no? Ese proceso de transmisión, en donde quizás esta docente aún, digamos, está en su relato y está con algunas dificultades para interpelar a los jóvenes. Claro, como decíamos, para registrar un poco lo que sucede. Exacto. Ahora, Pablo, vamos a redondear este bloque brevemente con una pregunta que te hago. ¿Es importante planificar, administrar el tiempo a la hora de dar una clase? Sí, por supuesto, es muy importante. Porque cuando uno habla de la reflexión didáctica, habla de cómo transmitir, cómo plasmar esos objetivos de enseñanza que uno tiene dentro de un aula, ¿no? Y entonces uno tiene que programar. Pero la programación, para mí, asume la forma de una estructura flexible, ¿no? Claro. Yo creo que hay que programar consecuencias didácticas, formas de presentar un tema con distintas actividades de apertura, de debate. Hay clases expositivas, porque uno tiene que enseñar teorías, al menos en ciencias sociales, ¿no? Pero no empezar por la exposición, sino ir a la exposición de la teoría cuando hay una demanda, una necesidad de dar respuesta a algo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esas actividades que uno planifica y despliega tienen distinta recepción por parte de los estudiantes. No reciben todos los estudiantes y todos los grupos de la misma forma la propuesta. Puede ser apropiada, puede ser rechazada o puede generar indiferencia también, eso nos pasa mucho. Bueno, en función de esa ida y vuelta, una actividad que estaba pensada para 20 minutos puede durar 2 clases. Y una actividad que estaba pensada para toda una clase puede durar 10 minutos, ¿no? Ahí la escucha atenta a los estudiantes, ¿no? El interpelarlos, ¿no? El generar participación, debate, no monopolizar la palabra, me parece que ahí se expresa el posicionamiento verdaderamente político del docente, ¿no? En cómo distribuye el poder y la palabra en el aula. Cuando decís monopolizar la palabra, vamos a ir ya ingresando en el segundo bloque, vamos cerrando porque hacemos un poco de historia en el próximo bloque y vamos a conocer también algunas reflexiones de Jorge La Rosa. Enseguida volvemos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Pájaro de papel. Se busca escuela que deje Decíamos que vamos a hacer un poco de historia porque las clases no fueron siempre igual, tampoco fueron siempre para todos. Vamos a ir viendo algunas imágenes y Nicolás, vos nos vas contando qué ves en esas clases. Bueno, acá tenemos algo. Bueno, estas imágenes, Mirta, dan cuenta de que los espacios para la transmisión del saber, en primer lugar, no siempre fueron iguales, han ido cambiando con el tiempo. Lo que nosotros conocemos como aula, es decir, como el espacio del saber, al que de hecho hace un ratito hacíamos referencia, es una invención que tiene lugar en torno al 1500 en el occidente cristiano, en el mismo momento en el que tenía lugar también el proceso de conquista de América por esa misma Europa, y que efectivamente ha ido cambiando con el tiempo, porque también ha ido cambiando con el tiempo la idea de saber que se transmitía en ese espacio, y ha ido también cambiando con el tiempo quiénes eran los destinatarios. Efectivamente, no siempre la escuela o los espacios de enseñanza se pensaron como espacios para la transmisión de una cultura general y para todos,
sino que más bien eso ha sido durante muchísimo tiempo un espacio muy acotado para sectores de la población generalmente acomodados, ¿no? Y que accedían a ese conocimiento como una forma de distinción o de claro, pero o de también privilegio. Esencialmente para varones, ¿no? Fundamentalmente para varones. Fundamentalmente para varones. Recién en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y me centro en América Latina, es cuando las mujeres empiezan a tener una presencia mayor, y sobre todo eso a través de la creación de las escuelas normales y con claro. la figura de la emergencia, digamos, de la maestra como educadora natural, que empieza a cobrar cada vez más la presencia femenina en las aulas. Y vimos en las imágenes en algún momento, vimos discípulos, quizás nos faltó alguna imagen de Sócrates caminando, esas clases que daba a un discípulo por vez en caminatas, pero también vemos esos pupitres atornillados, vemos estrados, tarimas, clases magistrales también. Vos decías antes, Pablo, hacías referencia, creo, al monopolio de la palabra, y me pregunto cuáles son las consecuencias cuando el docente tiene el monopolio de la palabra y no hay lugar a preguntas, no hay lugar a intercambio. Y vos lo que tenés ahí es un modelo didáctico orientado a la repetición, digamos, ¿no? Y prácticas que yo las llamo burocratizadas, ¿no? Se parecen mucho a trámite. El docente entra a clase, da su clase, ¿no? Da su discurso, luego los estudiantes responden a algunas actividades, a algunas tareas, pero no hay ahí una apropiación, ¿no? Verdadera, significativa, de conocimiento ni construcción. Entonces es un como sí, ¿no? Y bueno, es mucho de la didáctica tradicional. Claro, uno podría decir, son momentos también. Hay momentos de escuchar, hay momentos de abrir el debate. El tema es que todas esas dinámicas se puedan dar cuando el docente considera que amerita. Vanina, te voy a dar la palabra enseguida, pero vamos a leer antes una reflexión de Jorge La Rosa, español, autor de P de Profesor, es su último libro, lo hemos comentado muchas veces en el programa, y dice lo siguiente, ahí vemos la placa: amo la sala de aula, y la amo en su disposición tradicional. Estudiantes sentados, mirando en la misma dirección, con una tarima que me hace visible y me permite subir y bajar, aproximarme y alejarme. Ese gesto de ponerse de pie para tomar la palabra tiene algo de hacerse responsable de lo que se dice, de ponerle el cuerpo. Bueno, ¿qué pensás, Vanina? Bueno, la verdad es que tuve la hermosa experiencia de compartir el año pasado un seminario con Jorge en el que nos peleamos mucho alrededor de estas ideas, porque trajo esta mirada tan provocadora, ¿no? Que parecería, que se volvió loco, quiere volver a la escuela tradicional. Y me parece que Jorge lo que está haciendo con este planteo es poner en valor el tiempo-espacio separado del aula como un tiempo y espacio valioso para transmitir aquello que consideramos valioso, y que esté alejado de las reglas y de las rutinas del mundo externo, que muchas veces se rigen por lógicas mercantilistas, productivistas, es decir, estar en el aula solo por el deseo y el amor al saber, ¿no? Esa creo que es su preocupación. Después de 3 largos días de debate, creo que he logrado entender humildemente su mensaje y la verdad es que creo que hay algo de lo que él dice que es realmente importante y que tiene que ver con que aprender y enseñar es cosa seria. Y a veces en algunos intentos de hacer que la escuela sea más dinámica, más entretenida, nos dejamos tentar por lógicas que a lo mejor van hacia la competencia, hacia
activismo, ¿no? Claro. Y esto también tiene que ver con estas distintas formas de aprender que la escuela a lo largo de la historia priorizó, ¿no? Sí, y distintas formas de aprender y distintos modos de ver qué quiere decir innovar finalmente también. Vamos a compartir una secuencia de un video realizado por la UNIPE, la Universidad Pedagógica. Estoy convencido y los pibes me lo están haciendo saber todos los días, que hoy por hoy las clases pasan por otro lado, no se sostiene 2 horas un profesor hablando. Ellos están estructurados en una forma de comunicación audiovisual. No podían vender en el suelo americano. Porque estaba el monopolio. ¿Qué es esto del monopolio? Que no se podía comerciar con otros países, salvo... Es un cambio revolucionario en la educación y esto no se está viendo. Digo, están muchos compañeros, perdón, pero están aputeados porque llegaron a NEDU y estamos viviendo un cambio revolucionario en el aula. Hoy por hoy tenemos nosotros la posibilidad de que el pibe esté viendo un mapa histórico en el momento que nosotros lo explicamos. Tenemos la posibilidad de que ellos puedan ver un video en el mismo momento que nosotros lo estamos explicando, que vean imágenes de lo que nosotros estamos hablando. Y esto no pasaba. Bueno, es interesante porque muchos de los recursos tecnológicos que menciona este docente en la presencialidad se han usado muy poco y salieron más a la luz ahora en la educación, en la continuidad pedagógica, por supuesto, para aquellos que tienen tecnología. A ver, Pablo, ¿qué te surge de este pequeño video? Yo pienso que la tecnología, de la misma forma que lo hablamos alguna vez con vos en relación a los textos escolares, ¿no? Las clases expositivas, todas deben cumplir una función específica en el marco de nuestras secuencias didácticas. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Yo creo que la realidad debe ser el punto de partida y de llegada de los aprendizajes, y yo quiero traer una realidad social al aula, yo voy a usar material audiovisual. Y lo voy a usar en todos los formatos posibles, voy a llevar un camión al aula, voy a armar redes sociales con los estudiantes. Ahora, estas cosas las hacían también Luis Iglesias en los años 30 con otra tecnología. Por eso me parece que para mí lo principal es cómo se estructura esa propuesta y cómo se van tomando distintos instrumentos, herramientas, caminos y métodos para lograr en realidad esto, me parece, que el estudiante se interese por la propuesta de enseñanza, que se la apropie subjetivamente, que se comprometa con eso, que tenga ganas de pensar esas cosas que le proponemos pensar y que no lo haga por obligación solamente, ¿no? Entonces esa es la buena clase, cuando uno tira algo, una pregunta, una atención, un video y empieza a aparecer el debate, la participación, ¿no? Les interesa eso que están pensando, que no es lo mismo que sea divertido. No se trata de divertirlo. Claro que sí, muy bien. Se trata de presentarles el conocimiento como algo interesante, algo que vale la pena. Sí, porque si no aparece esto de divertido, aburrido ir a la escuela. Nicolás. No, estoy pensando que así como muchas veces decimos que una evaluación nunca mide bien lo que un alumno o una alumna sabe, nunca una clase puede medir bien lo que cuán bueno es o no es un profesor o una profesora. Me parece que ahí hay un punto. El segundo punto es que la clase es un acto político, por sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí entran un conjunto de definiciones que tienen que ver con un posicionamiento docente, con una concepción del saber, con una forma de interpelar a quienes están aprendiendo junto a el docente o a la docente, y que, bueno, esa es la definición que me parece que importa. Después puede haber recursos, puede haber formas, puede haber métodos que se adecúen mejor a distintas circunstancias, a distintos públicos, etc. Pero creo que es sobre todo desde este lugar, el de la clase como acto político, que está orientada a la formación de las nuevas ciudadanías, ¿no? Es creo que donde tendríamos que poner un poco el eje de nuestro debate, nuestra mirada. Después todo lo demás es fundamental. No digo que no, y como decía muy bien Pablo, las tecnologías siempre estuvieron, ¿no? El dispositivo escolar es un dispositivo de siglos y siglos que se ha construido sobre la base de tecnologías que han ido mudando, y en todas las épocas podemos encontrar situaciones en donde los conflictos en torno a esas tecnologías, por arcaicas, por novedosas, por su facilidad para el uso, por sus propiedades, fueron discutidas y fueron apropiadas y resignificadas por los propios docentes. Bueno, a partir de lo que decís, porque lo preguntábamos al comienzo del programa, ¿qué está en juego
cuando se da una clase, está en juego la ideología del docente, que supongo depende de su formación, pero no solo de la que recibe, sino de la que va a buscar por sí mismo. Vanina. Sí, absolutamente. Y en este sentido también tenemos que entender a la profesión docente como una carrera que no se agota en la formación inicial, en el profesorado, sino que continúa permanentemente, que nosotros tenemos que estar buscando aquellas fuentes de conocimiento y vinculándonos con experiencias que nos permitan revisar permanentemente aquello que hemos aprendido, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Y retomando un poquito lo que comentábamos y compartíamos recién, creo que cuando pensamos la clase de esta manera, en una permanente revisión, tenemos que pensarla como una trama en donde todos los componentes conforman un sentido. Y si tuviera que elegir cuál de todos los componentes de la programación nos resulta más fundamental, yo diría que los propósitos, en relación con lo que decían Nicolás y Pablo, ¿no? Que es el por qué y el para qué estamos en la escuela, en algún sentido robando tiempo de vida de los estudiantes para hacerlo más interesante, para formarlos de una manera más rica, más profunda y hacerlos parte de nuestra trama cultural previa. Así es, y creo también que la clase puede ser individual y a la vez nunca es individual, ¿no? Porque el docente forma parte de un equipo docente y en ese sentido da y recibe de todos ellos. Nos vamos al próximo bloque y allí vamos a conocer algunas reflexiones, nada más y nada menos que de Paulo Freire. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. Bueno, en un comienzo creo que Pablo hacía referencia a qué enseñamos, es decir, cómo se selecciona el currículum, cómo se lo organiza, cómo enseñamos. Pregunto, Pablo, ¿también es importante tener en cuenta a quién enseñamos? Sí, por supuesto. Es fundamental. Nosotros nuestras propuestas de enseñanza no las podemos pensar en abstracto. Tenemos que pensarlas en relación a ese grupo específico, determinado de aprendizaje que yo tengo. A mí me ha pasado de llevar una misma propuesta a 3 divisiones distintas, el mismo curso, la misma escuela, y nunca obtuve las mismas respuestas, ¿no? Esa experiencia fue muy interesante. Entonces uno va adaptando en función de lo que va recibiendo como devolución por parte de los estudiantes. Hay que prestarles mucha atención a los estudiantes, escucharlos, mirarlos, ¿no? Comprenderlos y sobre todo generar un clima y un espacio de libertad en el cual ellos puedan decir lo que realmente piensan y sienten. Yo me refería mucho a la formación didáctica porque a veces tenemos problemas con eso, ¿no? Uno puede tener claro qué enseñar, para qué enseñarlo. Por ejemplo, puede pensar que es importante enseñar derechos humanos, educación sexual integral, que uno diría ideológica y políticamente son contenidos a enseñar, pero si los trabaja luego de una forma tradicional, ¿no? Simplemente exponiendo, esperando que repitan de memoria o incluso con formas de enseñanza violentas, ahí el carácter político de la enseñanza cambia, ¿no? Se vuelve complejo. ¿Cuál es el posicionamiento político de ese docente? ¿Su ideología o la forma en la cual se comporta con sus estudiantes? ¿Cómo genera un clima de curso? Es muy complejo. Bueno, alguien que tuvo, me parece muy en cuenta a quién le enseño, es Paulo Freire, brasilero, ustedes conocen, y esto es lo que dijo. Essa educação bancária, por Paulo Freire, ela está vinculada ao que ele chama de uma escola mais tradicional, que significa aquela que o professor sabe tudo e que o aluno não sabe nada, né? O aluno seria aquele depositário daqueles conhecimentos que seria transmitido por uma única pessoa que sabe tudo. Então, nesta relação, os alunos, né, seriam passivos e o professor ativo. Então, quer dizer, o que o Paulo Freire ele vai propor é que a gente se educa, né, ao mesmo tempo
que é educado. Então, quer dizer, nesse sentido, o que faz a contraposição é que o professor ele tem que ter a capacidade de, conhecendo este universo cultural, histórico, linguístico dos alunos, ele poder organizar essas ideias e esses conhecimentos de uma forma sistematizada, ele aí criar todos os processos para que esse processo aí, no caso de alfabetização, ele se dê, ele aconteça. Bueno, todos ustedes conocen a Paulo Freire, la vigencia absoluta. ¿Qué te surge, Vanina? Me surge una frase que muchos de los que nos dedicamos a enseñar y a seguir aprendiendo sobre la enseñanza sabemos que la forma es contenido, ¿no? O sea que los modos que elegimos para transmitir, soy un poco enemiga de la palabra método porque ha dejado una huella indeleble en el campo de la didáctica asociado al instrumentalismo, ¿no? Al mero ordenamiento de los recursos. Sin embargo, cuando decimos modos, estamos hablando de un diseño, justamente de una propuesta que está pensada, organizada para producir una experiencia de aprendizaje. Entonces, en este sentido, creo que la idea de diseño habla mejor de ese conjunto de saberes que los profesores y las profesoras ponemos a disposición para que los estudiantes y las estudiantes puedan aprender. Y lo segundo, pequeñito, digamos, que quisiera también traer, y es que habitualmente, tradicionalmente, pensamos a la enseñanza y al aprendizaje como dos fenómenos que son causales, ¿no? Y también aquí aparece el binomio enseñanza-aprendizaje, como si siempre que enseñáramos se produciera ese aprendizaje, o al revés, como si los estudiantes no podrían aprender sin nuestra intervención, cuando en realidad sabemos que aprendemos un montón de cosas, muchas veces sin que nadie haya sistemáticamente organizado un espacio, un tiempo para enseñar. Entonces, separar estos dos binomios, sacarlos de una relación causal, creo que también nos ayuda a entender que el aprendizaje es algo mucho más complejo que estar ahí receptivo a una propuesta de enseñanza. Sí, se fue abriendo efectivamente en los últimos tiempos este concepto de enseñanza-aprendizaje. Ahora, Nicolás, volviendo a Paulo Freire, creo que, por eso decíamos que tuvo en cuenta a quién le enseño, me parece que este planteo que él siempre hizo que en relación a que las experiencias personales influyen a la hora de qué se enseña y cómo se enseña. Las experiencias personales de los alumnos, o sea, quiénes son, ¿no? Y qué es significativo para ellos. Bueno, sí, totalmente. Paulo Freire es quizás el mayor referente del siglo XX, de toda una tradición pedagógica latinoamericana que se ha preocupado precisamente por quiénes son los destinatarios, no pensados como destinatarios, sino como participantes y como coproductores del saber que tiene lugar en los espacios de formación. Y digo, el representante más importante de una tradición que se inicia probablemente con el caraqueño Simón Rodríguez, ¿no? Que también pensó hacia principios del siglo XIX una nueva forma de dar clase, una nueva forma de concebir el aula, una nueva forma de pensar y de interpelar a los estudiantes que los acompañaban. En primer lugar, ampliando ese conjunto de estudiantes, que no eran solamente los niños, los blancos, no eran solamente los criollos o los españoles, sino que también eran los negros, los mulatos, ampliaba la base social de la escuela. Entonces ahí hay una primera cuestión. La otra, creo, y coincido ahí con Vanina, con Pablo, en una idea que es verdad, quizás la palabra método quedó muy asociada a una cierta tradición del normalismo más positivista, más duro, ¿no?, de la Argentina, pero como siempre digo, Mirta, no conviene tirar al niño con el agua sucia. Yo creo que hay algo del método que hay que recuperar, hay algo del método que por lo menos hay que recuperar pensándolo, problematizándolo. ¿Para qué servía? ¿De qué nos sirve tener métodos? Yo muchas veces pienso, bueno, ¿no?, a los maestros y a las maestras se les exige estar constantemente repensando sus propuestas de enseñanza y todo. Y bueno, yo digo, pucha,
no es tan fácil estar todos los días entrando a 2, 3 aulas diariamente y tener que repensar la forma en la que enseño. Creo que hay ciertos métodos, ciertas prácticas, ciertos recursos, ciertos saberes que cuando funcionan está bien repetirlos. Me parece que es un problema para pensarlo, ¿no? Bueno, los voy a provocar ahora con una escena, la primera parte de la película La lengua de las mariposas. Vamos a analizar todas juntas. Los chicos pueden ser curiosos, pero también se puede despertar la curiosidad. Pablo. Sí, es fundamental. Chiquito y nos vamos a la segunda parte. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Respecto de generar el interés y presentar el conocimiento como algo interesante, no como algo que repele, sino como algo que atrae, ¿no? Y acuerdo con lo que decían Vanina y Nicolás recién, pero agrego algo más. La reflexión didáctica es parte del oficio docente. Uh-huh. Cuando uno está planificando, está reflexionando sobre estas cuestiones que hablábamos antes. Cuando uno termina de dar una clase, es inevitable no salir pensando cómo fue recibida, qué funcionó, qué no, volver a la planificación, revisarla nuevamente, ¿no? Y qué importante sería que sea colegiada, colectiva, que los docentes podamos discutir entre nosotros en la escuela, ¿no? Y reflexionar acerca de nuestra práctica, porque ¿cuánto podríamos aprender de un docente como ese, por ejemplo, que veíamos en la película? Sí, y nos vamos a la segunda parte porque me parece que completa muy bien la primera. Bueno, Vanina. Bueno, las dos secuencias tienen una cosa muy importante del oficio del profesor, de la profesora, que es saber elaborar buenas preguntas, ¿no? Esas preguntas que recuperan el sentido de los conocimientos formalizados y que muchas veces en la escuela se han separado tanto, ¿no? de aquellas preguntas que le dieron origen y sentido, justamente, ¿no? Y que es justamente el hecho de explicar el mundo que nos rodea, conocerlo mejor, apropiarnos de él. Entonces, en ese sentido, creo que este maestro tiene una gran capacidad de formular esas preguntas, a través de las cuales, por supuesto, se atrae también el interés de los estudiantes por conocer más, porque el pequeño en el campo, inmediatamente a una afirmación del docente, tiene la posibilidad de repreguntar. Es decir, se abrió ahí la puerta a seguir aprendiendo, y eso es muy importante que suceda en el aula. Claro, las buenas preguntas del docente, y también me parece que es importante qué clima se crea, qué clima de confianza se crea para que un alumno pueda preguntar, ¿no? Y en ese clima creo que ingresa todo, ingresa mirarse, ingresa el tono de voz del docente. Pablo. Sí, todo eso que estás diciendo, la disposición corporal, ¿no? La forma en la cual los mira, cómo los escucha. ¿Cuántas veces los estudiantes hacen preguntas en el aula que son censuradas, ¿no? No es importante eso porque ahora estamos viendo otra cosa. Yo lo veía a este maestro, yo no vi la película, pero ahora la voy a ver. Me hizo acordar a muchos docentes que yo leí. Me hizo acordar a Celestín Freinet, a Mario Lodi, a Luis Iglesias, a Alba Cosettini, ¿no? Al propio Horacio Cárdenas, que hacen eso, ¿no? Generan ese clima de contacto con la realidad y de contacto con los estudiantes. Y entonces enseñan y aprenden. Claro, la realidad que puede ser un medio natural o social, pero creo que mucho de eso se ha perdido. La escuela se queda dentro de la escuela. Apareció esto de la responsabilidad civil que restringió muchísimo este tipo de entrada y salida, ¿no? De la escuela. Nicolás. Mirá, bueno, me encanta esta imagen, ¿no? que traes de las lenguas de las mariposas. Me pregunto, en primer lugar, ¿qué encuentra Moncho, el personaje del niño, en Don Gregorio, este maestro entrañable? Y creo que lo que encuentra es un lugar, un espacio hospitalario, de un conocimiento hospitalario, un conocimiento que te permite quedarte ahí, que es interesante, que te genera otras preguntas. Pensaba también,
¿Qué diferencia hay entre don Gregorio y la maestra del primer segmento del programa? Son dos personas que se los ve como dos personas mayores, evidentemente, dos personas que están proponiendo preguntas, y los efectos de esas preguntas son diferentes en una clase y en otra. Entonces, no condenemos a la maestra del primer segmento y no beatifiquemos al bueno de don Gregorio, que también tiene tanto de maestro, tanto de oficio como la primera maestra. Y lo último, fijémonos en este segmento ahora, ¿no? Don Gregorio empieza con una clase expositiva y termina con una clase... Existe una brecha en la carrera. La Liga de la Ciencia, sábado a las 15, televisión pública. Llegó una nueva manera de cuidar tu ropa. Nuevo Skip líquido para diluir. Cuida tu ropa con la mejor tecnología de Skip. Y es muy fácil de usar. Agregás agua, agregás Skip para diluir, mezclás y listo. Rinde 3 litros, con hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip líquido para diluir. Ahora la mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Con la compra del nuevo Skip para diluir, llévate una botella vacía de 3 litros gratis para hacer la preparación. Vamos a compartirles unos videos de nuestro show en vivo, de la que disfrutemos y disfruten en familia. Les mando un gran abrazo. Nos vemos ahí. Para volver por un instante, retroceder, sentir el humo, el camino. Mira los recitales en vivo de las mejores bandas. Ya no está la rara noche, la alegre sigue pescando, ya no está la rara. Sábado a las 23:30, la Delio Valdés. Dice que yo soy un parrandero que me paso todo el tiempo en la cantina. Y es por eso que me rompo el cuero para gozar con las mujeres. Festival País Rock, televisión pública. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, esto fue Delio Valdés. Hasta la próxima. Agarra tus zapatillas, agarra tu colchoneta, agarra ritmo, agarra impulso, agarra lo que quieras. Agarra confianza. Tus manos están protegidas. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Rexona antibacterial. Elimina el 99% de las bacterias. Ahora también Rexona antibacterial alcohol en gel, spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. Un potrero al sur. En un partido de fútbol playa vamos a elegir a un nuevo representante de la selección argentina de potreros. Con historias de vida. Bueno, el fútbol valorado se implementó creo que hace cerca de 3 años. Es como jugar en el barrio porque no hay árbitro, por ende no hay límites. Ellas juegan con Ivana Nadal. Vinieron acá a hacer un banderazo y vos te metiste en el banderazo. Overwhelming, but like in a good way. Porque en los Estados Unidos no tenía eso. Que vuelvan los potreros con Cecilio Flemati. Domingo a las 16. Televisión pública. Chila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Hablamos a lo largo del programa sobre qué enseñamos, cómo enseñamos, a quién enseñamos y para qué enseñamos